Para mí saludarles una vez más, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Cuánto me alegra poder compartir con ustedes a través de estos medios la palabra de Dios. Y una vez más agradecer al Señor por el programa de Reavivados por su palabra, porque nos inspira, nos motiva, nos conduce cada día para estudiar la palabra de nuestro Dios. Hoy estamos llegando al capítulo número 5 del Evangelio según San Marcos. Y comienza este capítulo, el primer versículo, diciendo que llegaron al otro lado de la playa. Y me llama la atención esto, porque no es casualidad que el capítulo 5 comience así. Ustedes recuerdan cómo terminó el capítulo 4, ¿no? Jesús estaba cansado, dice la palabra de Dios, le pidió a sus discípulos pasar al otro lado. Se levanta una tormenta en medio del cruce, de la navegación. La tormenta amenaza con hundir la barca. Jesús está durmiendo en la popa, según dice la palabra de Dios. Los despiertan, le dicen: Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Él reprende al viento y al mar, y reprende también a sus discípulos por la falta de fe. Porque Él había prometido: pasemos al otro lado. Es la promesa que Él hace: pasemos al otro lado. Y me gusta porque el capítulo 5 inicia diciendo que realmente, como Jesús lo prometió, pasaron al otro lado. Alabado sea el Señor, porque su promesa siempre se cumple. Cuando llegaron al otro lado, entonces van a encontrarse con los endemoniados gadarenos. Aunque Marcos hace referencia a uno solo, esto no es contradicción con la palabra de Dios, no lo veamos de esa manera. Marcos está más interesado en lo que ocurrió que a cuántos le ocurrió. Mateo es un testigo presencial y habla de dos. Marcos es un testigo referencial, él está oyendo una historia y simplemente la está relatando. A él le interesa el milagro que ha ocurrido. Y describe a los endemoniados, en este caso al endemoniado, como alguien que vive en los sepulcros, que era amarrado con grillos y cadenas, dice la palabra de Dios, pero que esos grillos y esas cadenas se convertían en cadenas de papel, las rompía con una facilidad extraordinaria. La fuerza diabólica que este hombre tenía, se la pasaba dando voces, gritos por allí, por los sepulcros, asustando a todo el que pasaba. Y me llama la atención porque este demonio reconoce a Cristo Jesús. Hemos enfatizado esto, pero voy a volverlo a decir. Qué triste que el demonio reconoce al Señor, pero sus hijos, aquellos que debieran estar listos y preparados para su encuentro, no lo hacen. El nombre de aquel demonio es Legión. Tenían muchos. Y este va a temer por su vida. Por eso le pide al Señor, según Marcos, que no lo eche de allí de la región. Lucas es más específico, habla de no ser lanzado al abismo, que es la palabra que se usa para sepulcro. Por eso entendemos que este demonio pensaba que Cristo le iba a matar. O sea que había llegado el momento del juicio final. Lo que va a ocurrir al final cuando Cristo venga por tercera vez, después del milenio, que eliminará por completo a Satanás y a toda su hueste satánica, a toda su hueste de demonios. El Señor les permite ir a un hato de cerdo cuando la gente viene. No le dicen al Señor que se vaya. Y cuando Él se está montando allí en la barca, los endemoniados van y le piden el favor, el deseo: yo queremos ir con ustedes, queremos ir contigo, Señor, permítenos caminar contigo. Pero me gusta la forma como Lucas se refiere. Lucas dice que el Señor no se lo permitió, sino que le da una orden, una recomendación. Le dice: ve a tu casa, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti, cuánta misericordia ha tenido por ti, cuéntale lo que yo he hecho por ti. Y aquí tenemos una lección interesante, mis hermanos, para el evangelismo. Yo siempre he dicho
que la gente no está interesada tanto en saber si hay un sábado que guardar, si hay un diezmo que devolver, si hay un espíritu de profecía, si los muertos saben o no saben nada. A la gente no le interesa tanto eso como saber que hay un Jesús que funciona. Y mira lo que el Señor te pide a ti, me pide a mí: ir a testificar. Alguno pudiera decir: ay, pastor, yo no doy estudio bíblico porque a mí me enreda explicar la profecía, yo no sé explicar eso del sábado, me cuesta hablar del espíritu de la profecía, me cuesta explicar el estado de los muertos. Ah, pastor, no sabe lo que me enredo tratando de explicarle a la gente que Cristo viene por segunda vez. Y aunque esto no es correcto, ningún adventista del séptimo día debiera no saber cómo explicar la palabra. Debiéramos ser expertos en la palabra de Dios, en explicar la palabra de Dios. Debiéramos ser expertos en dar estudios bíblicos. Lo que el Señor quiere es que le digamos a la gente lo que Él ha hecho por nosotros. Lo que yo era y lo que ahora soy. Yo era así y ahora soy así. Y saben, esto impacta más a la gente porque la gente está interesada en ver a un Jesús que funciona. Funcionó en Él, puede funcionar en mí. Y lo que es mejor, definitivamente nadie puede contradecir un testimonio. Alguien me puede contradecir la doctrina, alguien me puede contradecir lo que dice la palabra de Dios, alguien me puede contradecir mi interpretación de la palabra de Dios. Pero mi testimonio personal, mi vida, lo que yo era y lo que ahora soy gracias a Cristo Jesús, eso nadie lo puede contradecir. Y eso es lo que el Señor pide de ti. Ve a contarle a otros lo que el Señor ha hecho. No te quedes callado. Si yo no tengo nada que decir, si yo no tengo nada que expresar, definitivamente no me he dejado encontrar por el Señor. Aunque esté bautizado, aunque tenga cargos en la iglesia, no me he dejado encontrar por el Señor e igual me estoy perdiendo. Luego vamos a encontrar aquí en el capítulo número 5 la curación de la hija de Jairo y de la mujer de flujo de sangre. Ya hemos hablado de ella allí en Mateo, pero hay dos cosas que quiero resaltar. En primer lugar, enfatizar una vez más, como ya lo hice cuando lo estudiamos en Mateo, el hecho de que el Señor le dice a la mujer: tu fe te ha salvado. No era el toque del manto, no era algo supersticioso, era la fe que ejerció en su Salvador lo que hizo la diferencia. Y cuando a Jairo viene la familia y los amigos y le dicen: no molestes al Salvador, ya tu hija ha muerto, deja que todo siga, Jesús le dice: no temas, cree solamente. Y no es fácil, ¿saben?, en esos momentos de dificultad hacer estas dos cosas. Cuando tenemos alguna angustia, tememos y creer nos cuesta. Pero el Señor hoy te dice a ti, me dice a mí, en medio de cualquier situación, en medio de este mundo convulsionado que nos ha tocado enfrentar, no temas, cree solamente, cree en el Señor. El Señor no permite que nadie lo siga, sino solamente Pedro, Juan y Santiago. Y va a Marcos a utilizar algunas expresiones arameas de Cristo, mostrando que Él hablaba arameo. Le dice a la niña Talita Kumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y hay dos detalles interesantes que Marcos va a presentar acerca de este milagro. En primer lugar, el hecho de que identifica a la niña con su edad. Dice que tenía 12 años. Qué triste, a esa edad había fallecido, pero gloria a Dios porque el Señor le rescató. Y también termina el capítulo diciendo que el Señor pidió que le dieran de comer, que le dieran comida. Y yo alabo al Señor por esto. Bendito sea el Señor porque tiene cuidado de nosotros, porque se preocupa por los mínimos detalles. Puede que ahora tú estés enfrentando un problema y digas: yo no creo que este problema le incumba al Señor, no es un problema tan grave, es una tontería, es una pequeñez, ¿para qué molestar a Jesús? Él se preocupa hasta por los detalles más
ínfimos de mi persona, por los más pequeños, por los de menos valor, aquellos que yo mismo creo que no tienen valor. El Señor tiene cuidado de ellos. Miren cómo le dice a la niña, y se lo dicen los padres. ¿Y quién más va a querer que coma si son los padres? Y él le dice, denle de comer. La niña necesita restablecerse, agarrar fuerza. Bendito sea el Señor que adoramos. Esta mañana te desafío y me desafío a mí mismo a que como Jairo no temamos, sino que creamos solamente en medio de la perturbación, tener fe en ese Dios, en nuestro Salvador, que se preocupa por todos los detalles. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque eres un Dios personal. Gracias porque eres un Dios que te preocupas por nosotros en todos los aspectos, hasta en los más pequeños, Señor. Gracias porque no eres un Dios ajeno, eres un Dios que nos amas con todo el corazón. Gracias, Señor. Permítenos hoy no temer y creer solamente. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente, mis queridos hermanos y hermanas.